12:21 de la mañana, está sentada con nosotros Rocío Ramos, administradora de Ramos y Álamo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Encantada. Pues vamos a hablar días. de la jubilación, una etapa, dicen, maravillosa de la vida, esa segunda vida a la que, si Dios quiere, esperamos llegar todos, pero que es importante que cuando hemos estado trabajando tengamos claro cómo tenemos que solicitar esa jubilación, porque la mayoría de las veces, yo no sé lo que pasa, Rocío, ganar dinero no se gana, se suele perder en este tipo de solicitudes. Sí, se dan situaciones, y lo venimos viendo últimamente mucho en nuestro despacho, de trabajadores, personas trabajadoras autónomos o cuenta ajena, que tienen pensiones de jubilación inferiores a la mínima, o bien que tienen el cónyuge a cargo y no han comunicado al INSS esta situación y tienen pensiones muy bajas, por debajo de las pensiones mínimas que están estipuladas y que cada año se van revalorizando. Por eso el teléfono está abierto, Rocío, para que la gente nos cuente su situación. Usted está a punto de jubilarse, se ha jubilado ya, ha sido autónomo, tiene algún tipo de discapacidad. ¿Eso va a afectar a su jubilación? Pues la mayoría de las veces sí, y no lo sabemos. Solamente a lo mejor con rellenar el documento adecuado podemos tener en nuestra cuenta pues el cobro que deberíamos de nuestra jubilación. Al hilo de la actualidad leíamos las últimas noticias, una nueva propuesta del Gobierno para la jubilación activa. Me gustaría que comentásemos nuestra entrevista con los puntos clave de esa nueva propuesta. Rocío. Sí, la nueva propuesta va enfocada a fomentar que la jubilación activa se prolongue. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que se pretende es que los trabajadores que opten por esta jubilación, que no es otra cosa que mantenerse en situación de activo a la par que se cobra la pensión de jubilación, pues no estén un número muy pequeño de años. ¿Cuál es la medida que se propone? La medida que se está proponiendo, y que en cualquier caso ahora mismo no es la propuesta final y sobre la que todo el mundo está hablando, está sobre la mesa, se propone que se rebaje del 50 al 30 al primer año, del 50 al 40 al segundo año, y que se alcance el 100% a partir de los 5 años de esta compatibilidad de la pensión de jubilación con la vida laboral activa. Es decir, esa compensación, ustedes sabrán que hay personas incluso cercanas a ustedes que están trabajando, por ejemplo, 6 meses, otros prefieren hacerlo de 2 meses en 2 meses, 6 meses dentro, 6 meses fuera, y en un principio se cobraba el total. No, actualmente se compatibiliza el 50% de la pensión de jubilación con las rentas derivadas de ese trabajo que compatibilizamos con nuestra situación de jubilados. Eso es. Es decir, que no es todo un agravamiento o un empeoramiento respecto de la situación actual, puesto que ahora sí que se podrá alcanzar el 100%, cuestión que ahora que no se existía. llegaba a alcanzar en ningún momento. Eso es, o sea, esto sería una mejora de esa jubilación activa, en teoría. A partir del 4.º año notaríamos ya la mejora. Muy bien. Situaciones que nos podemos plantear. El teléfono está abierto para que ustedes también consulten. Por ejemplo, casos prácticos, lo hemos llamado nosotros. Un trabajador autónomo, cuando se va a jubilar, ¿qué tiene que tener en cuenta? Porque todos los autónomos, ustedes, que seguramente que muchos que nos están viendo son autónomos, dicen, es que yo no me puedo jubilar. Los autónomos siempre dicen esa frase. Yo no puedo dejar de trabajar, yo no me puedo jubilar. ¿Es cierto que tienen que tener ese miedo? No, no hay que tener ese miedo. De hecho, el régimen de autónomos es muy similar al régimen general de los trabajadores por cuenta ajena, con algunas pequeñas particularidades. Lo que sí se ha venido modificando últimamente es el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, y que, a mi criterio, beneficiará a ese tipo de pensiones. ¿Por qué digo esto? Porque las cotizaciones que se venían haciendo culturalmente en España eran cotizaciones muy bajas, la mínima. Siempre se optaba al trabajador autónomo por cotizar por la base decir, mínima. que el trabajador, por cuenta propia, en este caso el autónomo, lo que hacía era que cotizaba lo mínimo. Lo mínimo, de manera que eso va a influir en su jubilación. Si tú cotizas menos, pues al final vas a recibir menos pensión. Eso es. Vosotros, los profesionales y los expertos, ¿qué aconsejáis a esos autónomos? Bueno, ahora ya con la nueva reforma, como se debe de cotizar en razón de los ingresos que tengamos los autónomos, ha cambiado el paradigma. Pero sí es verdad que previamente a esta situación, que está en un periodo transitorio, y que todavía hay muchos jubilados que han estado en esa situación. De ahí que las pensiones de los autónomos sean tan bajas. Exacto. Este sistema es verdad que incrementa la cuota que el autónomo tiene que depositar, pero el rendimiento a futuro será interesante. Es decir, en los cálculos que en el despacho nosotros establecemos cuando hacemos un estudio de este tipo, es que las cuotas de la Seguridad Social en este momento en nuestro país son muy rentables. Es decir, desde mi punto de vista... ¿Es rentable ser autónomo? Es rentable ser autónomo, hoy, según no la sé, situación
que tenemos. Cotizar a la Seguridad Social en este momento es muy rentable, porque la pensión de jubilación se puede incrementar muchísimo con una porción porcentualmente a lo mejor del 20% de subida de cuota en términos efectivos de pago. Eso es. Puedes recuperar el 200% o el 160%. Claro que a lo mejor no somos conscientes de que con un poquito más de retención luego se va a multiplicar en nuestra pensión de jubilación. Correcto, eso que yo es. creo que eso generaba también muchísimo miedo a los autónomos. Correcto. Ellos eran lo mínimo, que no me quiten, que no me quiten, que no me quiten. Pero claro, luego la pensión, ¿cuántos autónomos hay cobrando 800 euros como 800 mucho? euros. 900 euros el que más cobra y poco más. Las Luego, mínimas. también es importante que tengamos en cuenta si nosotros podemos recibir o un incremento de esa jubilación porque tengamos algún tipo de discapacidad. Y claro, por la palabra discapacidad engloba muchas situaciones. Por ejemplo, una persona que haya tenido una enfermedad como una diabetes. Eso también puede ayudarle a tener un cobro en la jubilación. La jubilación para el tema de las personas discapacitadas está enfocado de la siguiente manera. Los discapacitados con un grado de discapacidad superior al 65% o del 45% de las enfermedades que están listadas, Eso es. lo que tienen son unos coeficientes reductores a la edad de jubilación, de manera que podrían jubilarse con todos los requisitos, quizá con 56 años. ¿Cuál es la condición indispensable? Pues que esa situación de trabajador se haya ejercido cuando ya se tenía el reconocimiento como discapacitado, y en función de esos años que hemos trabajado teniendo ya el reconocimiento de discapacidad, tendremos una reducción de aproximadamente el 0,25%. Pero mucha gente eso no lo sabe. Tú te habrás encontrado muchos casos de gente que dice, Que lo pues desconoce. no lo Eso saben. es. ¿Qué casos, por ejemplo, se pueden reclamar? ¿Qué tipo de enfermedades que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos que están Pues, ahí recogidas? Una enfermedad muy común que se dio en niños de los años 70 es la polio. Exacto. Curiosamente es una de las enfermedades que está en ese listado recogida, y muchos trabajadores, personas que están esforzándose, porque son trabajadores que sufren verdaderamente el deterioro de su estado de salud, desconocen que a lo mejor pueden adelantar su jubilación 8 años, 9 años en función Por haber de las tenido la polio, poder adelantarlo, porque además, ¿cuántas personas han padecido la polio? Y Muchísimas. unos con secuelas, otros con menos secuelas, pero la mayoría con algún tipo de discapacidad. ¿Cuánta gente que saben ustedes que provoca esa cojera? Sí, Nosotros, sí. En mi casa, por ejemplo, mi tío que falleció tuvo polio cuando era joven y tenía esa cojera, que todo el mundo en nuestra familia yo creo que hemos tenido Correcto. un caso así. 8 Correcto. o 9 años se podría llegar a adelantar Sí, la jubilación. es porcentual, es decir, va en función de los años trabajados, pero sí que trabajadores que tienen vidas laborales, claro, hay que irse al caso concreto, no puedo extrapolar, pero sí que trabajadores que han estado en activo todo este tiempo, estamos Eso hablando es. de una generación de los años 70, 80, podrían verse con una pensión de jubilación con base reguladora y porcentajes del 100% con 56 o 57 Que años. fíjate que adelanto, ¿eh? Cosas Así que es. desconocemos, por eso Así tienes es. que venir, Rocío. Bueno, tenemos una llamada en directo. Buenos días, María. Buenos días. Cuéntanos tu caso y ahora lo resuelve Rocío. Cuéntanoslo. Pues mire, mi caso fue que yo me quedé viuda con 51 años Sí. y mi marido tenía 53. Era auxiliar administrativo. Entonces yo me daba la paga, claro, que entonces me pertenecía porque era joven y tal. Pero luego cuando tenía los 65 años han mandado una carta ahora este año pasado que debía de estar cobrando el 60% de la paga de mi marido, que por qué no lo había reclamado. Digo, yo es que de esto no sabía nada. Entonces hice una reclamación, pero a mí me contestaron que sí, que me pertenecía, que tenía que cobrar unos 820 euros más, o me tenían que abonar de atrasos, no sé qué, pero que a mí todavía ni me han abonado nada más de la paga, ni me han dado los atrasos. ¿Tengo que volver a hacer una reclamación o esto vendrá con el tiempo? ¿Qué pasará? Perfecto, María. Nos ha quedado clara su pregunta. Se la planteamos a nuestra experta y te contestamos. Muchísimas gracias. Escucha la respuesta a través de la televisión. Gracias, María. Vale, gracias. Un besazo. Rocío, el caso de María, que será el caso de tantas mujeres Sí. que se quedaron viudas muy jóvenes y que se encuentran, estoy segura, en la misma situación. Sí, el caso de María, entiendo que estamos en una fase en la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha emitido la resolución, que es la carta que denomina ella que ha recibido, con una carta liquidatoria donde ya ella reconoce que hay un importe a su favor. En ese caso, María lo que tiene que hacer es esperar, es decir, el INS ya va a actuar, ya ha O sea, actuado espera, no tiene que volver a llamar a No, reclamar. Eso ya no. se está llevando a cabo. de oficio. De hecho, ella ya dice
que tiene la resolución, que Eso además es. recibió ya la carta, es decir, que es una actuación que ha hecho el Instituto Nacional de la Seguridad Social de oficio y ya tiene la resolución con la carta liquidatoria, porque me ha parecido entender que ya tenía la liquidación de las cantidades inclusive. Si es así y ya está la carta liquidatoria, lo que tiene que hacer es esperar a que se produzca el Se producirá, ingreso. o sea que no hay marcha atrás. Se Si eso ya producirá. está. En cualquier caso... ¿Y cuánto se espera? Porque a veces la espera es que cuando te piden dinero, rápido, rápido, rápido. Pero luego, para luego darte, jolines. Pues en mi, Permíteme que sea tan clara. experiencia, Juli, no debería tardar más de un mes. Si ha transcurrido ese plazo, pues Ha pasado nada, más de un mes. Claro, nada obsta para que esta señora presente un escrito que pueda hacerlo o bien en las oficinas de los centros de atención que tiene el INS por toda la provincia o por toda la región, o bien que acuda a un experto y que se lo haga por medios telemáticos si ella no tiene, bueno, pues certificado digital y todos estos sistemas de acceso a la sede digital. Exacto, expertos como vosotros que podéis ayudarlas. Hay muchísimas oficinas, en este caso la administradora Ramos y Álamo podría solucionar esto, y también ustedes tienen las oficinas del Instituto de la Seguridad Social. En cada pueblo suele haber una delegación para que puedan hacer estas reclamaciones, pero que lo hagamos, que no tengamos miedo, que es Eso un es. dinero que nos corresponde. Eso es. Que es lo importante. Estamos hablando de los autónomos, vamos a hablar ahora de los trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué situación o qué situaciones controvertidas se pueden encontrar? ¿En los trabajadores por cuenta ajena? Sí. Ausencia de cotizaciones, relaciones laborales que no están acreditadas y que luego en la vida laboral no consta. Es decir, que yo pienso que me dieron de alta durante cuántos años. Eso ha pasado Eso es. mucho en esta región. Gente que trabajaba, por ejemplo, en el sector de la construcción, Eso es. años y años trabajando en el sector de la construcción y a lo mejor ni siquiera estaban dado de alta. Eso es. ¿Casos así hay? Sí. Bueno, seguramente que ustedes dirán, el mío. Eso Hay es. que hacer. Pues en esta situación nos podría afectar, además tiene una afectación extensa. ¿Por qué? Porque puede afectar incluso al rechazo del reconocimiento de la pensión, Muy o fuerte una eso, vez reconocida que tengamos menos porcentaje, o una vez reconocida que no podamos tener acceso a determinadas particularidades, como una jubilación parcial, porque por esa deficiencia no lleguemos a los años cotizados mínimos para acceder. Es decir, el paradigma de las dificultades es amplio. Pues tendríamos que acreditar la relación laboral. Claro, se Tenemos que estar más preguntarán- pendientes de nuestra vida laboral, o sea que Sí. a veces pensamos, estamos trabajando y damos ese acto de fe a que estamos trabajando y que la empresa que nos tiene contratados está haciendo las cosas correctamente. cotizando, eso Pero es. deberíamos de revisar eso. Deberíamos de revisarlo. Además, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, por el principio de automaticidad de las pensiones, si somos capaces de acreditar que ha existido esa relación laboral, bien ante el INS, que probablemente espere a pronunciamiento judicial y no lo haga de motu propio, es lo más probable, adelantaría la pensión al trabajador teniendo en cuenta esas supuestas ficticias, en este caso, porque hasta que no se demuestre serían así, el porcentaje correspondiente de esa pensión, y luego repercutiría contra la empresa por los medios que legalmente el INS tiene, pues como todos los demás, ¿no? Mediante la justicia o los procedimientos de reclamación de deuda que ellos tienen. Nosotros, cuando estamos trabajando por cuenta ajena, debemos ser nosotros los que vigilemos el tipo de porcentaje que nos retiene. ¿No eso también va a afectar a nuestra jubilación? ¿O cómo haremos nuestra jubilación más rentable? Las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena depende única y exclusivamente de las retribuciones. Es decir, que a mayores retribuciones, mayores retenciones, pero no tenemos que confundir el tema fiscal con el tema de cotización. Es que lo confundimos. Sí, correcto. El tema de las cotizaciones, los trabajadores por cuenta ajena suelen cotizar un 6,35%. Sin embargo, las empresas, los márgenes de cotización son extensos, de ahí que el coste de las empresas sea muy alto. Estamos hablando de cerca del 38% lo que cotiza la empresa. Una cuenta muy sencilla sería un salario de 1.000 euros. Bueno, en este momento no los hay porque el salario mínimo interprofesional afortunadamente está por encima, pero para que todos lo entendamos, estaría el empresario cotizando 280 euros y el trabajador pues 60,35. Es decir, Claro, y eso es por lo que le van a dar la jubilación. correcto, por esa base de cotización que la Claro. hemos computado no por como lo que 1.000 euros. No por lo que paga la empresa por ti, sino por lo que tú estás computando, que al final es un 6 y pico por ciento. No, por todo, por la Por base de todo. cotización. Es decir, la base de cotización son 1.000 y en función de ese 1.000 se aplica un porcentaje que es el coste que tiene para la empresa y un porcentaje para el trabajador. Pero ese 1.000 es lo que va a generar luego o lo que va a formar parte del cómputo para hallar la base reguladora de nuestro
de nuestra pensión de jubilación, que es el mismo caso que los autónomos, que por eso decíamos Por eso se ha que es tan intentado igualar importante. esa situación de autónomos Eso es. y de trabajadores por cuenta ajena, porque este debate lo hemos tenido todos Eso es. con amigos que tenemos autónomos. ¿Por qué a mí me retienen tanto? ¿Por Eso qué es. tú no pagas? Pues al final se va a intentar igualar. Antes de terminar, quiero que des un tip sobre el complemento de maternidad y de paternidad, que hay muchas personas que todavía no se han enterado que lo pueden cobrar, el de paternidad. Correcto. Tenemos dos situaciones diferentes. Una es para las pensiones, estamos hablando de jubilación, incapacidad o viudedad, generadas desde el 1 de enero de 2016 hasta 3 de febrero del 2021. El complemento de maternidad, llamado así, en su momento fue declarado inconstitucional, de manera que los varones pueden pedirlo. ¿Qué ocurre? Que inicialmente el INS lo estaba denegando por el mero hecho de ser hombre, a pesar de estos pronunciamientos judiciales, pero ya esta tendencia ha cambiado. Además, la justicia ya está indicando que no prescribe este derecho, con lo cual, si nuestra pensión se encuentra reconocida en este periodo, podremos reclamar con carácter... El periodo es de... 1 de enero de 2016 Eso es. hasta el 3 de febrero de 2021. Es decir, que tengamos ahí reconocida nuestra pensión, podremos reclamar un incremento en nuestra pensión que varía desde el 5% cuando se tienen 2 hijos, con Eso un es. hijo no se puede pedir, hasta 10 o el 15%. Con 3 hijos ya es el 10%, así sucesivamente. Y con carácter retroactivo sobre todos los años que no lo Correcto, han pasado. no prescribe. Y diferente es la situación del complemento de brecha de género, que sustituye este complemento, que define un poco mejor la situación y que ya tiene un objetivo que ya no, a mi parecer, no es inconstitucional, sino todo lo contrario, que es equiparar las pensiones de las mujeres, que en este país son muchísimo inferiores, son muy inferiores al de los hombres, y que se trata de regularizar esta situación. Entonces, Pues de eso tenemos que hablar otro día. De eso tenemos que hablar otro día, Perfecto. porque esa Vale. es la gran brecha que sigue existiendo Eso y que creo que merece que le dediquemos más tiempo. Rocío Ramos, muchísimas gracias. No has podido contarlo mejor. Administradora de Ramos y Álamos, gracias. Gracias por a contarnos, por abrirnos los ojos y por enseñarnos que hay que reclamar, hay que pedir y hay que solicitar, porque lo que nos corresponde por derecho es nuestro. Muchísimas gracias.